Siempre alerta. Queridos hermanos, nuevamente me adentré en el terreno de los profetas. Y es que entre más se mete uno a leerlos y estudiarlos, hay muchos libros muy buenos que ayudan a esta tarea, más provecho les puede uno sacar. Este fragmento del libro de Ezequiel nos dice claramente que no debemos confiarnos, pero que tampoco debemos desconfiar, no sea que nos suceda como a Paulo, aquel personaje de Tirso de Molina en la obra El condenado por desconfiado. Escuchemos. Recibí esta palabra del Señor. Hijo de hombre, habla a tu pueblo y diles: cuando yo envíe al enemigo sobre un país y la gente de ese país tome a un hombre de los suyos y lo ponga como centinela, si éste, viendo venir al enemigo sobre el país, toca la trompeta para dar la alarma al pueblo, y el que oye el toque de la trompeta no hace caso, y el enemigo llega y lo sorprende, será él mismo responsable de su propia muerte. Oyó el toque de la trompeta, pero no hizo caso. Será responsable de su muerte. Si hubiera estado atento, habría salvado su vida. Pero si el centinela, al ver que el enemigo se acerca, no da la alarma con el toque de la trompeta, el pueblo no es advertido y llega el enemigo y alguien muere, éste perecerá por su propia maldad. Pero yo pediré cuentas de su muerte al centinela. Hijo de hombre, yo te he constituido centinela del pueblo de Israel. Cuando te hable, les advertirás de mi parte. Si cuando yo digo al malvado, eres reo de muerte, tú no le adviertes que cambie de conducta, el malvado morirá por su maldad, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Sin embargo, si tú adviertes al malvado sobre su conducta para que se corrija, y él no se corrige, morirá él por su maldad, y tú habrás salvado la vida. Hijo de hombre, di al pueblo de Israel: ustedes andan diciendo, sufrimos el castigo que merecen nuestros delitos y pecados, y por eso perecemos poco a poco en la miseria. ¿Cómo podremos vivir? Diles: por mi vida, oráculo del Señor, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se convierta y viva. Conviértanse de su perversa conducta. ¿Por qué tienen que morir, pueblo de Israel? Hijo de hombre, di a la gente de tu pueblo: si el justo peca, no lo salvará su buen comportamiento anterior. Tampoco sufrirá el malvado por su maldad cuando se convierta. Si el justo peca, de nada le valdrá su buen comportamiento anterior. Si yo digo al justo, vivirás, pero él, confiado en su buen comportamiento, peca, no se tendrán en cuenta sus buenas obras y morirá por el pecado cometido. Pero si yo digo al malvado, morirás, y él se convierte de sus pecados y actúa con rectitud y justicia, devuelve lo que tomó en prenda, restituye lo robado, observa los mandamientos que dan vida y no hace ningún mal, ciertamente que vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta ninguno de los pecados que cometió. Ha actuado con rectitud y justicia y vivirá. La gente de tu pueblo dice: no es justo el proceder del Señor. El proceder de ustedes es el que no es justo. Si el justo se aparta de su buen comportamiento y peca, morirá. Y si el malvado se convierte de su maldad y actúa con rectitud y justicia, vivirá. Insisten: no es justo el proceder del Señor, pero yo juzgaré a cada uno según su conducta, pueblo de Israel. Quise a propósito extenderme en la pericopa, son 20 versículos,
para que nos quede claro con cuánta insistencia el Señor se dirige a nosotros para que tengamos cuidado en dos cosas. Primero, en la responsabilidad que tenemos con los demás. No se trata de mi vida, mi salud, mi familia, mis necesidades o mis amigos. Se trata de la comunidad. La imagen del centinela nos lo revela perfectamente. El centinela no vigila para alertar a sus amistades y a su familia, sino a todo el pueblo, conocidos y no conocidos. Esa es su tarea específica. De la misma manera, cada uno de nosotros es constituido centinela para salvaguardar la integridad de los demás, conocidos y no conocidos, amables y antipáticos, buenos y malos, serenos y alebrestados. Cada uno va llevando también su carga. El centinela cumple con avisar y ya cada uno sabrá cómo obra. Si se pierde, será como consecuencia de sus actos, pero si muere algún inocente, al centinela se le pedirán cuentas. Pues el centinela es el que avisa que viene un enemigo que amenaza al pueblo. ¿Podría ser este enemigo una enfermedad ocasionada por un virus? ¿Y el centinela podría ser la autoridad que nos hace las recomendaciones para prevenir esta enfermedad? Si las autoridades avisan y recomiendan, ellos ya cumplieron su parte y no se les pedirá cuentas de los muertos, y si no lo hacen, llevarán toda esa carga. Pero ya alertados, depende de cada uno de nosotros en hacer caso, porque no se trata solo de que uno se enferme o no, sino que también carga uno con la posibilidad de contagiar y enfermar a otros, llevándolos quizá hasta la muerte. Cualquier parecido con la realidad es mera diosidencia. El otro punto que nos recuerda la perícopa es el no confiarnos en el ya cumplí. Cuando nos amparamos bajo esta frase, generalmente es debido a que ya alcanzada una determinada meta, podremos dejar de realizar algún esfuerzo. Así, cuando tenemos la meta de correr 4 kilómetros y los completamos, decimos, ya cumplí, y dejamos de correr. Cuando queremos bajar de peso y alcanzamos el peso deseado, decimos, ya cumplí, y dejamos de hacer el esfuerzo por mantenernos ahí. Cuando vamos a misa el domingo o la oímos por radio o televisión bajo ciertas circunstancias, decimos, ya cumplí, y dejamos de hacer el esfuerzo por vivir como cristianos el resto de la semana. Pues para los corredores y los que luchan con el peso está más que claro que no se pueden dar el lujo de decir ya cumplí y dejar de hacer el esfuerzo porque se pierde la condición física para correr o se remonta fácilmente el peso perdido. Y así es para la vida. El único momento en que podemos decir ya cumplí y dejar de hacer esfuerzos es cuando partimos de este mundo a la casa del Padre. Antes de eso, siempre está el riesgo de perder lo que llevábamos ganado, en condición física, en peso o en vida eterna. Uniendo estas dos secciones de Ezequiel, tenemos entonces que nos toca ser centinelas todo el tiempo. Es decir, tenemos que estar atentos y avisar al pueblo de un peligro o una invasión, sea esta de una pandemia, de un ataque militar, una corriente de pensamiento equivocada, una forma de ver la vida distinta a la que se plasma en el Evangelio, de información falsa que nos pueda hacer perder el camino, de los engaños y artimañas del demonio que suele tomar las más distintas formas y matices. Y de centinela no ponen a cualquiera, sino a alguien preparado para esa función. Por eso debemos activar la acción del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y que nos hace ser buenos centinelas. Y esta tarea es permanente. Solo puede ser relevado uno de ese puesto cuando sea llamado a entregar cuentas de su trabajo. ¿Qué tan buen centinela he sido, soy y seré de aquí en adelante?
No vaya a resultar que sea yo un centinela confiado de esos que dicen ya cumplí y pierda la vida por dejar de hacer el esfuerzo de mantenerme siempre alerta. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.